quiero con ustedes conversar algunos elementos relativos a lo que podríamos decir es la geopolítica de la energía y del petróleo. Y en ese contexto quiero yo enmarcar el tema del fracking, ¿ya? El tema de la fractura hidráulica. Y les cuento que yo vengo realmente del mundo del petróleo. Yo he trabajado en el mundo del petróleo, yo he trabajado en la empresa estatal, fui incluso ministro de Energía y Minas, y tuve una primera experiencia con el petróleo que marcó al menos una primera parte de mi vida. En febrero de 1969 tuve la oportunidad de visitar la Amazonía ecuatoriana, 1969, o sea, eso ya es en lo profundo del siglo pasado. Tuve la oportunidad de visitar la Amazonía ecuatoriana, invitado por el entonces presidente de la República, el doctor José María Velasco Ibarra, un tío abuelo mío. Eso explica por qué me invitaba, ¿ya? Y conocer de que el país estaba a punto de resolver todos sus problemas. En esa época apareció, me acuerdo con impresión, un artículo publicado en una revista especializada en México que decía que Ecuador es el nuevo Kuwait de los Andes, es el Kuwait de los Andes, ¿ya? Ecuador pasaba a ser entonces una potencia petrolera y se iban a resolver todos los problemas del país, y los ecuatorianos y las ecuatorianas íbamos a nadar en dinero. De eso ha pasado ya mucho tiempo. Luego yo incluso estudié economía de la energía alemana, en Alemania, economía de la energía en una universidad alemana, para prepararme a contribuir a la utilización del petróleo. Trabajé en empresa estatal de petróleo, fui gerente de comercialización interna y externa, y luego llegué mucho más tarde a ser ministro de Energía y Minas. Pero en el camino comencé yo a darme cuenta de que algo no funcionaba. Y anoté dos, o les anoto dos elementos. El primero, que el hecho de que seamos países ricos en recursos naturales, al parecer nos tiene en una situación maldita. Porque los países ricos en recursos naturales son países pobres, países subdesarrollados. Parece que hay una suerte de maldición que no le hemos superado. ¿Será acaso, pregunto, que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? Porque no hemos sabido aprovechar bien esos recursos naturales. Y claro, si ustedes analizan y estudian, no hay ningún país en el mundo, ni uno solo, ni para remedio, que pueda decir que se desarrolló teniendo como fuente preferente de financiamiento de su economía el petróleo o los minerales. No hay uno solo. Son países condenados a ser campamentos de explotación de los recursos naturales en función de las demandas del capital internacional. Entonces comenzaron mis primeras dudas desde muy temprano, y me preguntaba si el Ecuador fue el principal productor y exportador de cacao en el mundo y no se desarrolló. Si el Ecuador fue el principal productor y exportador de banano en el mundo y no se desarrolló, ¿por qué ahora explotando el petróleo tenemos que desarrollarlo? Cuando empecé de Alemania ya en los años 80, comencé a cuestionarme permanentemente, pero faltaba algo más. Comencé también a entender paulatinamente, y en eso interviene la influencia de una mujer, mi compañera ecologista, que cuando alguna vez íbamos de camino hacia la Amazonía, yo le decía con mucho entusiasmo, yo trabajaba en la empresa petrolera, en la Organización Latinoamericana de Energía, decía, mira, Ana María se llama ese, cuando veíamos el oleoducto, ahí es la yugular de la economía ecuatoriana, ahí pasa la riqueza del país. No, me decía, no, ahí no pasa la riqueza del país, ahí pasa la sangre de la Amazonía, estamos desangrando la Amazonía. Y comencé a darme cuenta que para extraer recursos naturales, petróleo o minerales, estamos ocasionando severos problemas a la naturaleza, a la madre tierra. Y entonces comencé a dudar de las cosas que había aprendido y las cosas que me habría propuesto hacer. Y ahora, estoy muy franco, veo todos estos elementos con una manera crítica. Y les invito entonces a hacer un análisis crítico de cuál es la realidad de los recursos naturales desde la perspectiva de la energía y del petróleo. Voy a hacer una primera aproximación muy rápida con unas cuantas láminas. Todas estas láminas están a disposición de ustedes, quedan aquí en esta computadora, o pasaremos a alguna computadora de las personas que están organizando este curso, con el fin, algunas láminas digo, con el fin de graficar mejor de qué es lo que estamos hablando. Y entonces el primer punto que nosotros tenemos que entender es que cuando hablamos
Cuando hablamos de energía, estamos hablando sin lugar a dudas de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de cómo los seres humanos controlamos la energía. Una y otra vez, desde hace mucho tiempo atrás, los seres humanos hemos buscado maneras de controlar la energía. ¿Se imaginan cómo sería la satisfacción de aquellos antepasados nuestros hace ya miles de años cuando controlaron el fuego? ¿Quién sería? ¿Dónde sería? ¿Cómo sería? Simplemente me imagino. Tiene que haber sido una enorme satisfacción. El fuego se producía, me imagino también, por alguna caída de algún rayo, se prendían las llamas y la gente no sabía cómo aprovechar ese fuego, el control del fuego. Cuando los seres humanos comenzamos a aprovechar la energía de la palanca, la persona que utilizó una palanca. Cuando los seres humanos comenzamos a utilizar la energía eólica, la energía solar, por cierto, las noches han de haber sido muy frías, cuando el sol salía eran menos. Y entonces el uso de la energía es parte de la historia de la humanidad. Eso me parece a mí que tiene que estar muy claro, pero es más importante aún tener en consideración que la historia del capitalismo tiene que ver con los combustibles fósiles. En primer lugar, el carbón, y mucho más atrás el petróleo y los combustibles líquidos como el gas, el petróleo, los combustibles fósiles que conocemos fundamentalmente carbón y petróleo. Recuerden que el primer yacimiento, el primer pozo petrolero de esta nueva época es de 1859 en Pensilvania, pero ya antes las comunidades indígenas utilizaban el petróleo que fluía, esos afloramientos naturales de petróleo, para calafatear sus embarcaciones, o como se llama también, para sellar las embarcaciones. No sé si ustedes han visto en las comunidades indígenas o en las comunidades de pescadores, existe esta práctica, no necesariamente es la actividad petrolera tradicional. Hago esta anotación para señalar algo. El petróleo ya estaba ahí, pero el petróleo no era la fuente de energía fundamental. Podríamos discutir si se utilizó o no petróleo, y hay informaciones al respecto en los jardines colgantes de Babilonia, allá en la Mesopotamia, pero ese no es el tema. Lo que me interesa aquí es tener en consideración que el petróleo es una fuente energética fundamental para explicar la expansión del capitalismo desde una perspectiva global. El petróleo está, como vamos a ver a continuación, prácticamente en todas nuestras actividades. Un punto adicional es que hay que considerar que el petróleo y la energía tienen que ver no solo con cuestiones técnicas, como creemos muchas veces, o con cuestiones económicas, sino sobre todo cuestiones políticas, eminentemente políticas. La decisión de explotar un campo de petróleo es política. Claro que hay reflexiones económicas, las razones económicas y después la utilización de las tecnologías, pero la decisión es política. Y esta cuestión la vemos en una permanente disputa de poder. El poder está detrás del petróleo y detrás de la energía. Además, sabemos muy bien que en determinadas ocasiones ha habido guerras que se explican por el control del petróleo. El caso, por ejemplo, de la invasión de los Estados Unidos y de los países de la OTAN a Irak. Yo tengo muy mal recuerdo, personaje de muy mala reputación, este señor Hussein, pero resulta que este señor Hussein no tenía las armas de destrucción masiva que se decía. Se le acusó de un montón de cosas, pero en realidad lo que buscaban los Estados Unidos y sus aliados es el control de las reservas petroleras en Irak. Lo mismo sucederá en Afganistán, y lo mismo ha sucedido una y otra vez, las guerras para controlar. Y la violencia, o hablaríamos de violencias, es otro de los elementos presentes permanentemente alrededor del aprovechamiento del petróleo. Violencias de todo tipo. Violencias contra las comunidades que son desplazadas, violencias contra la gente que sale a defender sus territorios. Se les criminaliza, se les persigue, se les trata como personas que están afectando el desarrollo. Violencias que afectan a las mujeres muchos más que a los hombres. Violencias que afectan a las futuras generaciones cuando se producen enfermedades de todo tipo. Y violencias contra la madre tierra. Este es un asunto que tiene que quedar muy claro. Y esto es algo que debe también tener
un espacio en nuestra reflexión, la conquista y la colonización no terminaron cuando se fueron los españoles. La conquista y la colonización están presentes en la actualidad, cuando se amplían los campos petroleros afectando comunidades y naturaleza, cuando se abre la puerta a la megaminería afectando comunidades y naturaleza. Y eso lamentablemente en América Latina sucede en todos los países, sea con gobiernos neoliberales o sea con gobiernos progresistas. La ampliación de la frontera petrolera en Colombia o la ampliación de la frontera minera en Colombia es la misma que se da en Ecuador cuando se amplía la frontera petrolera o se amplía la frontera minera. Esa es una triste realidad. Son países, o somos países, que estamos atados a una economía primario exportadora. Extraemos recursos naturales que los exportamos al mercado internacional. Un comentario en forma de paréntesis. En realidad, en nuestros países no hay industria petrolera. Porque una cosa es la industria que produce la maquinaria que utilizan las empresas petroleras y otra cosa muy diferente, extraer las rocas o el petróleo del subsuelo. La industria es la que produce, si ustedes quieren, los equipos. La otra es simplemente una actividad extractiva. Son dos cosas diferentes. Y cierro el comentario con una anotación que me parece interesante. Colombia tiene petróleo aquí de Barranca Bermeja, el primer pozo, desde 1918. Nosotros tenemos actividad petrolera en la península de Santa Elena, en la costa ecuatoriana, más o menos desde la misma fecha, desde 1920. Y ninguno de los dos países ha logrado desarrollar una verdadera industria petrolera. Yo no conozco rocas de perforación colombianas o ecuatorianas, no conozco torres de perforación que vengan de nuestros países, no conozco tecnología desarrollada por nuestros países. Lo que tenemos nosotros son industrias extractivas, no, tenemos actividades extractivas, no industrias que producen los equipos y las materiales. Cierro el paréntesis y continúo la reflexión. Lamentablemente en nuestros países continúa la conquista y la colonización cuando ya hace muchos años se fueron los colonizadores y conquistadores europeos. Simplemente para graficarles aún más la importancia de la política en el control de la energía, les recuerdo algo que todos conocemos y es una parte muy lamentable de la historia de la humanidad. Hace muchos años, cientos de años, cuando comenzó a desaparecer la fuerza de trabajo indígena en América Latina, la llegada de los españoles y de los portugueses provocó una verdadera hecatombe demográfica. No tenemos cifras exactas, no sabemos si murieron 30 o 70 millones de personas, pero comienza a declinar el número de la población por diversas razones ocasionadas por conquista y colonización, eso que quede claro. ¿Y qué es lo que hacen los conquistadores y los colonizadores? Buscar energía barata, y comienza toda la extracción de seres humanos de África y viene todo el problema de la esclavitud. Los esclavos, las esclavas, llegan a América como energía barata, seres humanos sin derechos, seres humanos inclusive prácticamente sin alma. Los indígenas por muchas décadas, luego de la llegada de los españoles, se consideraba que no tenían alma. Y ese es otro elemento importante. E imagínense cuál era la estructura política, el estado autoritario que se requería para que hablamos de política, hablamos de poder, de formas de estructura de la sociedad, de formas de estructuras del Estado y de formas de estructuras de la economía. Yo creo que esto es importante tener en consideración, tanto como aquello de que en la actualidad prácticamente en la cotidianidad, en el día a día, en el segundo a segundo, estamos confrontados con el uso del petróleo. Me imagino, a modo de ejemplo, si por alguna razón desaparecería todo lo que llevamos de ropa que tiene que ver con petróleo, yo creo que la mayoría de nosotros nos quedamos desnudos, ¿verdad? Porque las fibras que tenemos en esta camiseta, como llaman ustedes, mi polo, en este pantalón, mis zapatos, tienen que ver con petróleo. El petróleo está metido en todo, en las casas, en la alimentación, en todo lo que tiene que ver el transporte, la agricultura, lo que tiene que ver con otras formas de transporte. Ustedes pueden ver, el petróleo está metido en todo. No solo es energía,
sino es una materia prima que sirve para una cuestión de una cantidad de actividades. Y eso tiene ventajas, sin lugar a dudas, pero tiene una gran cantidad de ventajas, como de desventajas, como vamos a ver a continuación. Y un punto adicional: los temas energéticos no pueden ser analizados al margen de otras realidades. Me explico. Si se produce, por ejemplo, un incremento de los precios del petróleo, eso ocasiona una serie de complicaciones a los países que importan petróleo. Claro, los países que exportan petróleo tienen una mayor cantidad de ingresos. Los que importan petróleo tienen una factura petrolera más alta, lo cual les afecta en su economía. Pero ¿qué es lo que provoca el incremento de los precios del petróleo? Muchas veces, no muchas veces, sino es algo constante, la búsqueda de otras fuentes energéticas. Sobre eso vamos a hablar más en detenimiento, pero me concentro en algo. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos ante los incrementos de los precios del petróleo? Destinar una cantidad importante de producción agrícola para tener que los agrocombustibles o los biocombustibles. Gran parte de la producción de maíz en los Estados Unidos sirve para agrocombustibles o biocombustibles. Lo mismo se está haciendo aquí en Colombia. Aquí en Colombia se está aprovechando una gran parte de la producción agrícola para atender la alimentación de los autos, no de los seres humanos. Eso tiene que quedar claro. Y luego, ¿qué es lo que provoca eso? Que hay que destinar cada vez más territorio a producir estos agrocombustibles. Y eso genera problemas ambientales. Y todos podemos ir viendo que todas estas cuestiones están interrelacionadas. La cuestión económica con la cuestión social, con la cuestión ambiental, con la cuestión alimentaria y, por supuesto, con la cuestión energética. Detrás de todo eso, nosotros llegamos a una conclusión que es importante. El petróleo, que está siendo aprovechado de una manera sistemática ya desde hace más de 200 años, o algo menos de 200 años, con perdón, el cálculo estaba equivocado, representa la fuente primaria de energía más importante. Aquí tienen ustedes en esta lámina como en el consumo final de energía a nivel mundial, casi el 80% tiene que ver con combustibles fósiles, el petróleo a la cabeza y luego el carbón, combustibles fósiles. La energía nuclear representa menos del 3% o un 3% y las perspectivas de crecimiento son limitadas, y las fuentes alternativas de energía representan un 19%, un 20%. Este es un primer punto importante. Entonces, en términos de consumo de energía, los combustibles fósiles, petróleo a la cabeza, son la fuente fundamental que está abasteciendo la demanda de energía de la humanidad, los combustibles fósiles. Ahora, habría que ir profundizando esto, no tenemos el tiempo, para ir viendo si realmente estas economías alternativas o las otras economías ya son realmente economías sustentables. Depende de para qué se utilicen, ¿ya? El caso paradigmático de utilización de energía solar, que la vemos como la opción, una de las grandes opciones innovadoras para transitar a una economía post-extractivista, post-petrolera, tiene en algunos casos situaciones dramáticas. En Tehuantepec, en el Istmo de México, ¿ya? El Istmo de México, la parte más estrecha de México, tienes la parte de México en América del Norte y luego viene Yucatán, ese sitio de Tehuantepec. Se utiliza energía solar de una forma masiva, ocasionando graves problemas a las comunidades, a los pueblos indígenas y a la naturaleza. Esos aerogeneradores gigantescos han establecido verdaderas plantaciones de aerogeneradores gigantescos que no están concebidos de una manera de garantizar la sustentabilidad, por lo que se quiere es el máximo rendimiento. Y ahí viene la pregunta clave: ¿para qué la energía? ¿Para quién la energía? Y gran parte de esa energía sirve ¿para qué? Para ampliar la minería, para los monocultivos. Y entonces, ojo con las energías alternativas. Muchas veces nos imaginamos que las energías alternativas resuelven todos los problemas. No, despacio, por partes, diría Jack el Destripador. Vamos por partes. Hay que ir analizando cada caso concreto, ¿ya? En los Estados Unidos, yo veía recién la semana pasada, está empezando un gran proceso, una gran campaña para desarmar las grandes represas hidroeléctricas, ¿ya? En los Estados Unidos hay más de 75,000 represas hidroeléctricas que tienen desde 1 metro hasta más de cientos de metros de altura,
pero muchas de esas no son eficientes energéticamente y son tremendamente dañinas en términos ambientales y sociales. Y se comienza entonces incluso a reflexionar al respecto. Ahora, esto no quiere decir que si yo cuestiono la energía solar, en este caso, y algunas represas hidroeléctricas, vamos a echar abajo todo eso, porque a la postre nos quedaríamos sin nada, y eso sería muy grave. Simplemente son reflexiones sueltas. En el caso de la generación de electricidad, la situación es prácticamente igual. Un 77% todavía se genera con recursos fósiles. Las otras energías no generan una cantidad mayor o importante para hacer este rato una real alternativa. Este es el momento en que nosotros estamos viviendo y llegamos también en este rápido análisis a preguntarnos dónde está el petróleo. El petróleo no está igualitariamente distribuido en el planeta o equitativamente. El petróleo tiene sitios específicos donde hay una mayor cantidad, por diversas razones. Son formaciones geológicas que tienen origen en los mares antiguos y una historia de cientos de miles de años detrás, y entonces vemos que una gran cantidad de petróleo está en lo que conocemos como Oriente Medio o Medio Oriente, los países árabes, Irán también podríamos decir, en esa zona alrededor de lo que se conoce como Golfo de Irak o Golfo Arábico, dependiendo de quién lo mencione, y ahí hay una gran cantidad de petróleo. Otra importante cantidad de petróleo está en el Centro y Sudamérica, ya tenemos una gran cantidad de petróleo. Si incorporaríamos los esquistos, las arenas bituminosas y los otros, no estoy pensando este rato en los petróleos provenientes del fracking, sino los restos de petróleos, la situación para América Latina sería, entre comillas, mejor, porque Venezuela dispone de una enorme cantidad de reservas de hidrocarburos. Pero esta es la realidad que se contrasta con el hecho de que son pocas las regiones del planeta que demandan esa gran cantidad de petróleo. En primer lugar están los Estados Unidos y Europa, y comienza a ingresar de una manera cada vez más acelerada China, ¿ya? Y esto es algo que nos servirá para nuestro análisis ya desde una perspectiva más económica. Entonces, por un lado, el petróleo está concentrado en algunas regiones, los hidrocarburos, y por otro lado, el petróleo está siendo demandado en mayor medida por ciertos países. No hay una coincidencia entre la disponibilidad de petróleo y la demanda de petróleo, y ahí generan las tensiones, porque las grandes potencias tratan de controlar el petróleo, ¿ya? Y tratan de tener seguro esta fuente de energía que les es indispensable para su desarrollo. Y en este contexto, entonces, unas cuantas reflexiones más de tipo económico. Y empiezo poniendo como lámina de referencia la evolución de los precios del petróleo. Esta es una lámina tomada del diario El País de España, que nos dice cómo habría fluctuado el precio del petróleo desde 1970, y estamos hablando del petróleo Brent, ¿ya? Y aquí pueden ver ustedes con ciertas variaciones cómo ha fluctuado el precio del petróleo. Una primera característica: el precio del petróleo tiene una enorme inestabilidad. Casi funcionan estas curvas como las que nos daría un electrocardiograma, un encefalograma, una cosa así. Y esto tiene diversas explicaciones. Ahora bien, para ser honestos desde una perspectiva económica, deberíamos ponerle esto en valor presente, porque es una cosa el poder adquisitivo del dólar, el precio del petróleo, en la actualidad comparado con el precio del petróleo, por ejemplo, en el año 81. Aquí no nos da la visión clara porque son precios nominales. Si ponemos a partir del precio adquisitivo, los $100 por barril que estamos viendo acá en esta época son más o menos equivalentes a los $40 por barril de principios de los años 80, en términos de poder adquisitivo. Pero lo que me interesa a mí no es entrar en esa discusión, sino preguntarme por qué sube el precio del petróleo muy rápidamente y por qué baja el precio del petróleo. Ahora, un dato que hay que tener en consideración: no nos quedemos viendo solo el corto plazo, tratemos de ver las tendencias del largo plazo, porque el corto plazo nos puede dar señales equivocadas, ¿ya? Hay que ver cuál es la tendencia que se puede esperar para saber qué decisiones adoptar. En este contexto, entonces, la primera pregunta que me hago tiene que ver
¿Por qué subió el precio del petróleo en los últimos años? Pero no solo sube el precio del petróleo, subió el precio de los otros recursos naturales. María Estela Svampa, una argentina, una socióloga brillante, habla del consenso de los commodities. ¿Ya? Más o menos desde principios de los años 2000 comienzan a subir los precios de las materias primas, petróleo, minerales y varios productos agrícolas, como los cereales. ¿Ya? Hay un incremento notable de todos esos. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones. No creo tener respuestas completas a todas esas posibilidades, pero creo que podemos centrarnos en algunas. El incremento de la demanda a nivel mundial, sí, pero es sobre todo el incremento de la demanda de China y también de la India. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y Europa, sobre todo desde el año 2008, entraron en una fase recesiva, en una crisis de la que todavía no acaban de salir. Y lo lógico para nuestras economías era que cuando los Estados Unidos entran en crisis, les da gripe, a nosotros nos da pulmonía. ¿Ya? Así ha sido la historia con los Estados Unidos, pero esta vez no. ¿Por qué? Los Estados Unidos entran en crisis y nosotros no. Porque hubo otro país o otros países que incrementaron su demanda. Es muy interesante anotar que China en la primera década de crecimiento vertiginoso, cerca de 2 décadas de crecimiento vertiginoso, cuando la tasa de crecimiento al año era de más o menos 8 o 9%, incluso más al año, ¿ya? Llegó a demandar en esa primera década un 10% de los recursos naturales producidos en el mundo, un 10% de los recursos naturales obtenidos en el mundo. ¿Ya? En la segunda década, un 30%. Entonces, los chinos se convirtieron en una gran aspiradora de recursos naturales. Y nuestros países, todos, entraron en esa danza. ¿Ya? Y muchos de nuestros países, incluso con gobiernos progresistas, como el caso de Brasil, reprimarizamos nuestra economía. Brasil, en términos relativos, vio cómo se disminuye la importancia de su industria en el Producto Interno Bruto y crece la importancia de la producción de minerales. El mayor productor y exportador de minerales en el mundo es Brasil. Eso tiene que quedar claro. Y entonces, eso explica por qué nuestras economías suben en estos años en los que baja la actividad en los Estados Unidos y en Europa, que eran los centros referentes conocidos y tradicionales para nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento. Después, un segundo punto importante: es cada vez más difícil encontrar grandes yacimientos de petróleo o grandes campos minerales, y es necesario entonces buscar alternativas, pero por lo pronto eso provoca un incremento de los precios. Es cada vez más difícil encontrar petróleo, y los nuevos campos que se encuentran son de crudos pesados, con gran cantidad de azufre, con gran cantidad de metales, cada vez en menores cantidades, y eso es más costoso. Hay una enorme especulación, y dejo entre paréntesis, voy a explicar un poquito estas ideas con un par de láminas, dejo entre paréntesis un tema que podría parecer a primera vista como negativo, pero creo que es positivo. También el hecho de que las sociedades se organizan y resisten. En los Estados Unidos hemos escuchado esta mañana cómo la gente se está organizando para impedir que se amplíe el fracking, para hacer difícil la ampliación del fracking. Eso seguramente también está generando dificultades para que no logren en Estados Unidos tener una mayor oferta de esos productos que se obtienen a través del fracking. Entonces, rápidamente, el primer punto fundamental es, aquí tienen una lámina que nos da la idea, nos da la información de cómo ha ido evolucionando el descubrimiento de campos grandes. El número de campos desde esta lámina de acá, esta gris pequeñita, esta más pequeña, y el otro es el volumen del campo grande, los yacimientos grandes de petróleo de más de 500 millones de barriles. ¿Ya? Paulatinamente vemos que se comienza a caer esta curva. Esto es lo que les decía. Es cada vez más difícil encontrar grandes yacimientos de petróleo, y eso obligará a buscar en otros lugares el petróleo. Este es un primer punto fundamental. El segundo punto fundamental es el que tiene que ver con la especulación. El petróleo se extrae no solo en función de la demanda,
sino en función de las posibilidades de acumulación financiera que este ofrece. Piensen ustedes lo que se conoce como el mercado de futuros. Gran cantidad del petróleo no está pensado en el consumo inmediato que necesitamos nosotros para esa cantidad de productos y de actividades, sino en la posibilidad de acumular especulando. Lo mismo sucede con el oro, lo mismo sucede con los cereales. El 70% de los cereales en el planeta están pensados en alguna actividad especulativa, el mercado de futuros, ¿ya? Eso es algo que sabemos es propio del capitalismo. Un señor que se llamaba Carlos Marx, alguna vez han de haber oído hablar de él, en el tercer volumen del Capital, en el libro del clásico El Capital, en el capítulo 25, cuando habla de capital y crédito ficticio, cita a un banquero, un señor Gilbert, que en 1834 escribió algo que es clave. En otras palabras, ahí tienen puesta la cita, lo que decía es que es difícil determinar dónde termina la fase de producción y dónde empieza la fase de especulación en una empresa capitalista. El saldo es que el capital acumula, produciendo o especulando, explotando la mano de obra o explotando la naturaleza, o cualquier otra forma, como puede ser el narcotráfico, como puede ser la trata de personas, como puede ser la venta de armas, o cualquier otra forma. El capital acumula, y el petróleo no está al margen de la acumulación vía especulación. Y eso también tiene que ver también con la lógica del fracking. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esta alza de los precios del petróleo? En primer término, una incorporación de nuevas áreas para la explotación de petróleo. Zonas que antes no habían sido interesantes. El caso de los glaciares, Argentina y Chile, comienza a ser interesante el petróleo y minerales. Estamos hablando de la práctica de lo mismo, ¿ya? Estamos hablando de la explotación en los mares, el presal, que es una explotación en la costa brasileña. Dentro de la costa brasileña son como 7.000, 8.000 metros de profundidad, atravesando una corteza de sal para extraer petróleo, que no habría sido pensado antes porque no era necesario, era muy barato antes, más seguro y confiable explotar los yacimientos de los países árabes, aquí en nuestra América, el caso de aquí de Barranca Bermeja, o el caso de Ecuador en la parte norte. Luego también la misma Amazonía, el caso ecuatoriano. Nosotros incluso planteamos la iniciativa de no explotar el petróleo en una región del Yasuní, la iniciativa Yasuní-TT, y el actual gobierno, que no dio la talla para cristalizar esa iniciativa, acaba de autorizar la explotación en el campo Chipinco, Tamococha, en el campo ITT, y está buscando la ampliación de la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía, abriendo la puerta a la megaminería en un país donde no había habido megaminería, algo que no consiguieron los neoliberales, está consiguiendo el gobierno de Correa. Y entonces nosotros vemos también que hay el desarrollo de nuevas tecnologías, eso es indudable, nuevas tecnologías. Y luego, ya lo mencionamos, producimos agrocombustibles para los autos, alimentación para los autos, ¿no? Y aparece en ese contexto el fracking. El fracking entonces es también el resultado del incremento de los precios del petróleo, pero también es el resultado de la búsqueda de un autoabastecimiento por parte de los Estados Unidos. Y hablaremos, eso creo que tengo más adelante alguna reflexión al respecto. Pero miren ustedes, aquí tengo unas láminas del Perú que son gráficamente impactantes, ¿ya? Cómo se amplían los procesos de entrega de campos petroleros en el Perú en muy poco tiempo, ¿ya? Tenemos aquí el caso del Perú año por año, en los últimos años, perdón, me voy a poner a un lado para no taparles, ¿ya? Y ahí tienen ustedes el caso del Perú, cómo va ampliando la entrega, ¿ya? Y se va haciendo como una retaza una colcha de retazos, ¿ya? Y el Perú, vean ustedes cómo va creciendo. Y tenemos ahora en el Perú prácticamente todo el territorio amazónico y el territorio en la costa concesionado para actividades hidrocarburíferas. Si a esto le metemos las concesiones mineras, gran parte del territorio peruano está concesionado. Aquí debía haber entrado el caso colombiano, pero el amigo Oscar no me terminó de traer las láminas nunca, solo me dejó la computadora, no me dio las láminas y quería demostrarles. Pero él presentó en la mañana, no sé si ustedes recuerdan, lo que es acá en el departamento de Santander, ¿ya?
la forma en que se ha ido entregando en términos de concesiones todo el territorio, con pequeños manchoncitos. Es menos lo que está concesionado que lo que ya está concesionado, ¿ya? Y lo mismo es en el caso ecuatoriano, no es nada nuevo. En el caso ecuatoriano pueden ver ustedes, esta es la zona de concesiones, cómo está en el norte ya prácticamente todo concesionado, perdón, me pide más, ¿ya? Y hay una serie de conflictos. Esta es la zona de las provincias de Orellana y Sucumbíos que están aquí en la frontera con Putumayo. Esto es la Colombia de aquí y esta es la zona del lago Agrio. Está todo concesionado e incluso esta parte de aquí que se trató de preservar con la iniciativa Yasuní-Tete ya está ahora en la línea de la próxima explotación. Ha comenzado ya la explotación en el Tiputini, en el margen del Parque Nacional, y se comenzará la explotación seguramente en el próximo año. Y esta parte también está siendo concesionada, y aquí es interesante que ustedes vean cómo ha habido una serie de conflictos con distintas comunidades, y en el sur se han entregado territorios que en su mayoría son de diversas comunidades. Ahí tienen ustedes las distintas comunidades, las distintas nacionalidades y pueblos indígenas que están siendo afectados. El 100% del territorio de los Áparas, el 100% del territorio de los Xiwa, el 100% de los Achuar, el 70% de los Shuar y el 96% del territorio de los Quichos. Estamos viendo entonces que sigue este proceso de conquista y colonización que empezó hace mucho tiempo atrás y que tiene ahora la misma explicación, la acumulación del capital. Y eso es una tarea que tenemos que enfrentar con responsabilidad. Aquí tenemos muy rápidamente una lámina, de estas láminas he visto muchas, pero de referencia, y podemos anotar que cada vez es más costoso en términos energéticos obtener más energía. Dicho en otras palabras, para obtener un barril de petróleo, lo escuchábamos ahora en un taller que hubo para los periodistas, cuando se empezó la explotación aquí en Barranca Bermeja, para obtener un barril de petróleo con cada barril de petróleo que se gastaba, se sacaban 1.200 barriles de petróleo. Aquí esta cifra nos dice que en 1930 la energía de un barril de petróleo era suficiente para producir 100 barriles. Y vamos viendo cómo paulatinamente es necesario una cantidad mayor de energía para obtener un barril de petróleo. En la actualidad estaríamos, para los crudos no convencionales, se requiere un barril de petróleo en términos energéticos y se obtienen 3. ¿Ya? Y esto puede ir cambiando. Por ejemplo, en el caso del etanol, para obtener 1.3 barriles equivalentes de petróleo hay que invertir un barril de petróleo. Y en algunos casos hay plantaciones de caña para producir etanol en donde es más la energía que entra que la energía que sale. ¿Cómo se explica eso? Porque hay subsidio de por medio, está subsidiado la producción, ¿ya? Y este es un tema que nosotros tenemos que tener en consideración. Y entonces aquí, dentro de esta reflexión, la cuestión es que la ampliación de la frontera de los combustibles fósiles es cada vez más costosa, no solo en términos de extracción, sino en términos energéticos, ¿ya? Para obtener nuevos aportes energéticos hay que realizar grandes inversiones de la misma energía. Y entonces la ampliación que nos pueda dar el fracking tiene tremendos límites. Ya hemos escuchado el día de hoy hasta la saciedad y me ha parecido muy interesante lo que plantearon aquí la compañera de México y el compañero de los Estados Unidos. Es no tan interesante desde el punto de vista energético. Dejo de lado toda la reflexión ambiental, que es suficiente como para no dar paso a esa explotación, todas las explotaciones humanas, peor aún, pero lo que queda claro es que no hay cómo tener una expectativa de que el fracking es la gran opción que va a resolver los problemas de los Estados Unidos. Y entonces, ¿por qué cae el precio del petróleo últimamente? Hay varias explicaciones. Se desacelera la economía china. Los chinos ya no crecen al 9, 8%, crecen al 6, al 5%. Y eso le está generando graves problemas. Además tienen graves dificultades ambientales.
no pueden seguir creciendo de la misma manera que antes, porque no sé si han visto, hay unas tomas de televisión donde vemos las grandes contaminaciones en las ciudades chinas. En Beijing, varias épocas en el año se paraliza la actividad económica, simplemente porque el smog, esa nube de contaminación, impide la vida cotidiana. Ha habido una mayor oferta de los países árabes. Dato interesante: Arabia Saudita y sus vecinos están preocupados porque se acabe rápidamente el uso del petróleo. Y entonces están vendiendo más. Yo recuerdo en unas reuniones de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la que participé, le escuché al ministro de Arabia Saudita, el jeque Zaki Yamani, que argumentaba con mucho entusiasmo por qué no se debe subir mucho el precio del petróleo. Y decía, si subimos mucho el precio del petróleo, vamos a alentar todas las fuentes alternativas de energía. Y nos recomendaba, a partir de la siguiente reflexión, que seamos muy cuidadosos a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y nos decía, miren, la edad de la piedra se acabó, no porque se acabó la piedra, sino porque los seres humanos encontraron alternativas. Y ellos, con razón, están defendiendo sus yacimientos petroleros, porque Arabia Saudita lo único que tiene es arena y petróleo. Ahí se molestan mucho cuando perforan y encuentran petróleo y no encuentran agua. Están buscando agua, no petróleo. Entonces, ellos saben que a largo plazo no van a poder sostener sus estilos de vida solo confiando en el petróleo. Pero es otro tema. Luego hay también disputas entre las grandes potencias. A los Estados Unidos le conviene que se afecte el precio del petróleo, que ahora sirve de ingreso importante para Rusia, la antigua Unión Soviética. Luego también tenemos una suerte de ralentización, un poco más lenta la especulación. Y de alguna manera también intervino el fracking. Pero ojo, el fracking no fue la herramienta que le garantizó la suficiencia energética a los Estados Unidos. Los Estados Unidos todavía importan cerca de un 40% de combustibles fósiles, ¿ya? Lo real y cierto es que los combustibles convencionales, el petróleo convencional, comienza a declinar. Y ese es el entorno en el que nosotros estamos viviendo. Y entonces aquí tenemos algunas otras explicaciones, ¿ya? Uno, ¿por qué se sigue ampliando la extracción si cayó el precio del petróleo? Uno, una reflexión política, el autoabastecimiento. Los países quieren autoabastecerse con producción de combustibles propios, ¿ya? De diversa naturaleza. Los esquistos, las arenas bituminosas, el gas y el petróleo de las lutitas, del fracking, los biocombustibles o agrocombustibles o cualquier otra fuente. Hay negocios subsidiados, hay enormes subsidios y hay muchos intereses económicos detrás de esto. La reducción de costos. ¿Cómo se reducen los costos? Eliminando o disminuyendo aceleradamente las normas ambientales, sociales y laborales. Y eso se hace este rato. En Ecuador, por ejemplo, ¿cómo se está haciendo atractivo la actividad petrolera? Disminuyendo las normas ambientales o no cumpliendo mandatos constitucionales como los derechos de la naturaleza, o obviando un mandato constitucional, artículo 57, que prohíbe actividades extractivistas en donde hay pueblos en aislamiento voluntario. ¿Qué es lo que hizo el gobierno para permitir la explotación del petróleo en el Yasuní? Sacarles del mapa a los pueblos del aislamiento voluntario. Hasta abril del año 2013 estaban en el mapa los pueblos del aislamiento voluntario. En septiembre del año 2003 desaparecieron los pueblos del aislamiento voluntario. Ya no hay que cumplir la Constitución, ¿ya? Y luego tenemos un problema grave que yo anotaría, es lo que se conoce como el crecimiento empobrecedor. Caen los precios del petróleo y de los minerales o de los productos agrícolas de exportación y nuestros gobiernos buscan la manera para ampliar la extracción de petróleo y minerales, o los gobiernos hacen eso desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que buscan? Que se mantenga el monto, el volumen de ingresos. Por decir algo, si antes exportaban 100,000 barriles de petróleo al día, es un ejemplo hipotético, y les daba un ingreso de 30,000 millones de dólares o 30 millones de dólares, para tener esos 30 o esos 30,000 millones de dólares, suben la tasa de extracción. Pero todos los países hacen lo mismo. ¿Qué es lo que se produce? Que los precios siguen cayendo, porque aumenta la oferta. El rato de incrementar la tasa de extracción crece el Producto Interno Bruto, ¿ya? Pero el ingreso es negativo y estamos perdiendo reservas, estamos perdiendo patrimonio. En este contexto,
llego ya a una parte casi final del trabajo en donde establecemos aquí algunos puntos a tener en cuenta. La energía va a crecer en el futuro, por supuesto, hay un ritmo económico, hay una demanda que proviene del crecimiento económico, esa religión del crecimiento económico. Si no crecemos no nos desarrollamos, lo cual es simplemente una falacia. Habrá cambios significativos en la mezcla energética, pero el petróleo, los combustibles fósiles seguirán siendo determinantes para el suministro de energía del mundo. Hay cada vez más políticas que están cuestionando la emisión de CO2, los gases de efecto invernadero, lo que estamos haciendo nosotros para resistir a esta economía de muerte. Y el hecho real y cierto que los días del petróleo están contados. Esto es algo que hay que tomar en cuenta en ciudades como Bucaramanga, por ejemplo. Creer que el petróleo va a estar ahí siempre, falso. Ojalá cuando se acabe el petróleo todavía tengan espacios o capacidades para construir alternativas. Ojalá se llegue a eso, que es un tema preocupante ya. Luego tenemos acá que el carbón hay, pero no se puede aprovechar toda totalidad. La energía nuclear se perfila como muy peligrosa. No es fácil desarrollar las energías alternativas y hay que comenzar a replantearnos el mundo fuera de los combustibles fósiles. ¿Qué tiempo tengo? Fuera de los combustibles fósiles. Dicho esto, entonces entro en la parte final de mi intervención, que tendría que ver con 3 barreras que tenemos que considerar en la actividad energética y petrolera en particular. La primera barrera nos dice que, algo que hemos dicho, ustedes conocen muy bien, el petróleo es un recurso natural no renovable. El petróleo se agota. Podemos garantizarle un poco más de tiempo, pero el petróleo terminará por agotarse. Un primer punto claro y sin ninguna duda. Aquí tienen una lámina que es muy conocida, que nos da lo que se conoce como la campana de Hoover o el pico de petróleo, ¿ya? Hubo un señor en los Estados Unidos, un señor King Hoover, un geólogo californiano, que en los años 54, 55, ya no me acuerdo exactamente, anticipó cuando iba a llegar la extracción de petróleo en los Estados Unidos al cenit. El petróleo se descubre, crece rápidamente, imaginémonos, es un campo, es para todo el mundo, pero imaginémonos un campo, crece la tasa de extracción, se llega a donde ya no hay más y comenzará a declinar. Este señor dijo que la tasa de extracción de los Estados Unidos llegaría ya por el año 1969. En realidad los Estados Unidos llegaron al año 1970. El pico, la más alta de extracción de crudo convencional. Y esta metodología se usa para todos los países. Es la del señor Hoover. Se conoce como la campana de Hoover o el peak oil, ¿ya? Y sabemos que la humanidad tiene que estar ya en el cenit de la extracción de petróleo. Puede que la extracción de petróleo en algún tiempo se sostenga, incluso se podría dar una cuestión así, pero eso significa que estamos extrayendo más rápidamente las reservas y que algún rato va a ser la caída mucho más acelerada. ¿Qué es lo que está provocando el fracking? Una ampliación de esto, pero no un cambio de tendencia. El fracking no va a dar esta tendencia, o sea que el petróleo se está agotando. Primera cosa que es indiscutible. La misma empresa que presenta la lámina anterior, que es la British Petroleum, una de las empresas más conservadoras en el uso de las reservas, en el manejo de las reservas, de las cifras, nos dice que para el año 35 vamos a ver una caída del petróleo en la mezcla energética global. Hay una tendencia ya a una menor presencia del petróleo en la mezcla, esto es relativo, en la mezcla global. Vemos también que el carbón ha caído y seguirá cayendo. Lo que ven ellos como mayor opción es en primera línea el gas, ¿ya? Y luego naturalmente las energías renovables. La hidroenergía no tiene mucha opción, ¿ya? Todos los análisis nos dicen eso, la hidroenergía no va a sustituir a los combustibles fósiles. Y además la energía nuclear tiene muchas limitaciones, inclusive porque no hay suficientes yacimientos de material que pueda ser empleado en los reactores nucleares. Entonces, una primera conclusión, el petróleo se acaba. Más tarde o más temprano tendremos que asumir la tarea de construir una economía postpetrolera. Mientras más temprano, mejor.
porque estaremos mejor preparados. Y eso, por ejemplo, para zonas o regiones como aquí en Barranca Bermeja es fundamental. ¿Creen que el petróleo va a estar siempre ahí? Ojalá que cuando se acabe aquí el petróleo, la naturaleza todavía esté en capacidad de dar respuestas adecuadas. Algo que yo no veo, por ejemplo, cerca de La Huaca, en Ecuador. Esa parte está totalmente deforestada, totalmente erosionada, totalmente contaminada. Me imagino que vamos a inaugurar un desierto en la Amazonía al paso que vamos. Uno de los primeros sitios va a ser donde se extrae petróleo en Ecuador. Una segunda barrera muy importante. No podemos extraer todos los recursos de combustibles fósiles que conocemos. La Agencia Internacional de la Energía, que de ambientalista, activista y ecologista no tiene un pelo, nos dice que hay que dejar las 2/3 partes de los combustibles sólidos fósiles conocidos en el subsuelo. ¿Ya? Y es perverso porque seguimos buscando más combustibles fósiles, cuando en realidad no vamos a poder quemar esos combustibles fósiles. Ellos nos dicen que hay que dejar las 2/3 partes, ¿ya? Si es que no queremos que el calentamiento global crezca en más de 2 grados. Y aún así nos dicen, solo hay un 50% de probabilidad de que eso acontezca. Clarito, no podemos utilizar todos los combustibles fósiles que conocemos en el subsuelo, en esas reservas ya descubiertas, si no queremos provocar un calentamiento global imposible de sostener. Aquí tienen ustedes, desde otro estudio, que nos dice con claridad que si explotamos todos esos combustibles fósiles, ya el calentamiento global podría ser de 3 hasta 7 grados. O sea que eso es imposible. Si llegara a ser de 2 grados, muchas ciudades con 2 grados, muchas ciudades de la costa van a tener graves problemas de inundaciones. Hay un estudio de Naciones Unidas del panel de cambio climático que demuestra en una lista dónde están las principales ciudades. La ciudad de Guayaquil, por ejemplo, en Ecuador, la ciudad más grande de Ecuador, está en el puesto 9, y hacen ya cálculos de cuántos miles de millones de dólares habrá que invertir para prevenir las inundaciones, para tratar de controlar las inundaciones. O sea, atención, no estamos aquí en una situación en la que podemos seguir con los negocios como siempre. Entonces, aquí rápidamente un par de láminas desde una perspectiva ambiental. Esta lámina tampoco viene del mundo de los ecologistas, ¿ya? No es de las personas, son amigas de la Tatiana, muy poco recomendables en el mundo serio del petróleo, amigas y amigos, ¿ya? Esta lámina viene de la NASA, de esta organización de los Estados Unidos, que está empeñada en seguir con la conquista y la colonización del universo. Los seres humanos creo que somos conquistadores y colonizadores por naturaleza, ¿no? Para la conquista de los planetas, la NASA, ¿ya? Y la NASA hace un estudio para los últimos 600.000 años. En esta lámina solo entran los últimos 450.000. Los otros me quedaron atrás, no entraron en la lámina, ¿ya? Y nos dice lo siguiente: hay una evolución permanente, pero en los últimos años se dispara. Se va más allá de los límites tradicionales. Y este es un punto que no podemos dejar de lado. Puesta la siguiente lámina de una manera más clara, aquí tienen ustedes la evolución tanto de la emisión de CO2 como de la temperatura, ¿ya? Y vemos que en los últimos años se dispara temperatura y emisión de CO2. Hace poco más de un año la emisión de gases de efecto invernadero, los ppm, superó ya la barrera de los 400, y eso es irreversible. Esas son señales claras de que hay que tomar medidas, y que lo que se ha hecho, por ejemplo, en esta reunión, esta cumbre de París, es puro palabrería, porque no se resuelve absolutamente nada. A modo de ejemplo, no se tomó ninguna medida en lo que tiene que ver con el transporte aéreo y el transporte marítimo internacional, que representa un 10% del consumo de los combustibles fósiles, que es una de las principales causas de la contaminación, y así podríamos mencionar otras cosas. Y hay problemas muy serios, ¿ya? Hay países como China que se han convertido en verdaderos centros de contaminación mundial. Los chinos, en términos de emisión de CO2, ya superaron a los Estados Unidos. La economía china es la segunda economía del mundo. Los chinos están ejerciendo su derecho al desarrollo, ¿ya?
Este rato los chinos, de información de estas últimas horas, se han convertido en el principal productor y consumidor de automóviles en el planeta. Y entonces, esto es una cuestión sumamente grave, porque los chinos dicen, nosotros tenemos el derecho a consumir como los otros países. Si todos tenemos ese derecho, no va a haber planeta que nos resista, ¿ya? Y esa es una cuestión grave que tenemos que tener en cuenta. Les mencionaba al principio que el petróleo no solo nos genera problemas por su factor de contaminación energética, sino como materia prima. Miren acá, estas son unas fotos montadas desde satélite, es una lámina montada de fotografías de satélite, donde nos presentan las grandes masas, los grandes parches de basura en el Pacífico. Son gigantescos, ¿ya? Y esto sobre todo es plástico. Según los estudiosos, de esto hay mucha información en internet si alguien quiere buscar, ¿ya? El núcleo de esta basura, el núcleo duro, es tan grande como la superficie del Perú, ¿ya? Y sigue creciendo. Los seres humanos estamos construyendo, entre comillas, un nuevo planeta de basura, de contaminación y sobre todo plástico proveniente del petróleo. Y entonces esa es una cuestión sumamente grave. Miren, para América Latina, panel de cambio climático de Naciones Unidas, estamos provocando poco a poco la desaparición de la enorme masa de biodiversidad de la Amazonía. La Amazonía se está convirtiendo en una verdadera sabana. Vamos deforestando la Amazonía, ¿ya? Y vamos a tener variaciones de temperaturas bajas y altas, y lluvias, épocas de mucha lluvia, tremendas inundaciones, y épocas de gran sequía. Y eso tiene una serie de connotaciones. Se va a convertir en una sabana, como es África, y desaparecerá una gran cantidad de animales y de plantas, que es la verdadera riqueza de la Amazonía. La riqueza de la Amazonía no está en el subsuelo, está en esa biodiversidad. Tenemos un problema muy serio. Si estamos ampliando, por ejemplo, el caso ecuatoriano, aquí está Ecuador, esta parte de Ecuador, todo lo que es la frontera minera en el sur de la Amazonía ecuatoriana, y va a haber cada vez más lluvias, y eso es lo que conocemos. ¿Cómo se van a sostener las lagunas, los depósitos de relaves, donde se guardan los desechos contaminados? Tremendas inundaciones que provocarán tremendas contaminaciones. ¿Qué es lo que va a pasar para los que vivimos más en la parte de la serranía? Estamos más adentro, diríamos, bueno, a nosotros no nos afecta que se afecte. Quedarse en playa. ¿Qué puede quedarse? No, la playa va a demorar muchos siglos a que llegue la playa ya. Acá el problema grave es para nuestra parte continental el hecho de que vamos a tener menos agua, y eso nos va a afectar nuestras, por ejemplo, represas hidroeléctricas, porque va a haber menos lluvias. Gran parte de la nubosidad que luego se transforma en precipitaciones en nuestros países, en esta parte de acá arriba, la parte amazónica, la parte andina, viene de la Amazonía. ¿Ya? Suben las nubes, no sé si ustedes han visto en la Amazonía, suben como muchos copitos, como ollas que están cocinando los gnomos, ya miles de los copitos, después se forman tremendas nubes que con los vientos alisios que vienen desde el oriente y con el movimiento de la tierra que es hacia el oriente, esas masas de agua vienen donde nosotros vamos a tener problemas muy serios. Entonces no estamos hablando aquí de cuestiones así en el aire, pero creo que es importante tener en consideración que el mundo tiene un problema muy grave, que no solo es ambiental, es social. Miren ustedes desde la perspectiva ambiental, el 10% más rico de la población, es responsable del 50% de la contaminación en el planeta. El 10% más pobre apenas llega a un 10% de responsabilidad de la contaminación, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes una cuestión muy grave. Los temas ambientales hay que confrontarles con los temas sociales. Si hablamos, por ejemplo, y algo en lo que estoy profundamente convencido, que hay que impulsar la paz aquí en Colombia. La paz entre colombianos y colombianas, tiene que haber la paz con la tierra, con la madre tierra y con la naturaleza, si no, no va a haber paz. Pero esa paz exige justicia ecológica y justicia social al mismo tiempo, porque no es cuestión de decir ya no disparan
las armas, si va a seguir la misma inequidad, la misma destrucción de la naturaleza. Entonces, son temas que nos obligan a una reflexión más profunda. Voy terminando, discúlpame, ya me entusiasmé. Miren, un par de láminas más. Aquí hay una información de Oxfam, que es una ONG española, y no internacional, no solo española, ¿ya? Que nos dice lo siguiente. Miren estas láminas, es increíble. En el año 2014, las 85 personas más ricas del planeta, 85 personas más ricas del planeta, tenían una riqueza superior a la riqueza de la mitad de habitantes del planeta. No estoy hablando de empresas, no son empresas, personas. 85, ¿cuántos somos aquí? Hoy ya se serán 62. No, ya vas a llegar. No te adelantes, miren todo. Eso es el 14, ¿ya? Okay. El 15 es el 80. 80 personas. Y este año empezamos con 62. 62 personas. Cállese, concentra más la riqueza. Aquí estamos 62. Seguramente, 60 personas. Hay una enorme concentración de la riqueza a nivel mundial y eso se refleja en los mismos países nuestros. Y eso generaliza la pobreza. Y eso aumenta la pobreza y eso genera enormes problemas ambientales adicionalmente. Entonces, este es un tema que hay que asumirlo con enorme responsabilidad. Miren ustedes Pero acá. me disculpa hacer una cuestión. Yo veo un fenómeno que es que la gente pobre defiende mucho el capitalismo. Hay una mentalidad de que el capitalismo es una esperanza y la gente cae se empobrece más por ese capitalismo. Bueno, ese es uno de los retos que no vamos a poder resolver. Quizás lo abordamos en las preguntas porque ya me están haciendo señales de que me vaya. ¿Ya? Entonces vemos, miren, en los Estados Unidos esto es aún mucho más acelerado. El 10% más rico de los Estados Unidos ha acumulado una gran cantidad de riqueza y sobre todo el 1%. ¿Ya? Y vean, les voy a poner el caso de un país que se nos vende como el gran ejemplo a nivel internacional de desarrollo, de equidad, de democracia, de transparencia, de justicia, de libertades, de igualdades. En Alemania, en el año 1998, el más del 10% más rico de la población controlaba el 45% de toda la riqueza nacional, de las empresas, de las haciendas, de los edificios, de las acciones, de las inversiones. ¿No? En el año 98. En la actualidad, del 53%. El 50% de alemanes y de alemanas controlaban el 3% de la riqueza nacional. Ahora controlan menos del 1% de la riqueza nacional. Y es un país que nos sirve de ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los niveles de concentración en nuestros países? Terribles. Vean lo que hay, por ejemplo, en términos de concentración de la tierra en mi país, en términos de concentración del agua. Los campesinos en Ecuador representan el 83% del agua de riego y controlan 13 de cada 100 litros de agua de riego. Las grandes propiedades, que son menos de 1% de las unidades productivas agrícolas, controlan 64 de cada 100 litros de agua de riego. Y lo mismo es en la tierra, lo mismo es el caso colombiano. Aquí no es ningún misterio que gran parte de los conflictos que se han vivido más de medio siglo tienen que ver por la inequidad en la distribución de la tierra y del agua. Y me preocupa que no se pretenda abordar esas cosas. A mí, acabo de ver estos días, ayer, lo que fue, que están diciendo que hay que profundizar y que no hay que tocar la tierra, que la paz será sin tocar la tierra. Hasta ahí llegó mi reflexión. Muy bien, muy bien. Aquí un asunto adicional. En términos de empresas, ya voy concluyendo. En términos de empresas, hay una gran concentración de la riqueza. Este es un estudio hecho por la Universidad Politécnica de Suiza, de Zúrich, ¿ya? Donde se investigaron a cerca de 30 millones de actores, más de 40.000 empresas transnacionales, y llegaron a la conclusión que de 30 millones de actores, 737 están presentes en 147 empresas grandes que controlan la riqueza del planeta. Y de las 147, 49 son bancos, los primeros. Entonces, ojo, la especulación que les mencionaba termina por dominar el mundo. Se produce petróleo, se produce minerales, se produce alimento, vinculado a la explotación, a la acumulación de capital especulativo. Lo más perverso de todo es la explotación del oro. Sabe muy bien cuánto cuesta extraer el oro del subsuelo, en términos sociales y ambientales.
miles de litros de agua y gran cantidad de material por cada onza de oro. Y ese oro que extraemos con esos costos altos del subsuelo, en su gran mayoría vuelve al subsuelo, a las bóvedas de los bancos para sostener el capitalismo especulativo. Esa es la realidad del mundo en que vivimos, ¿ya? En ese contexto, tenemos ya, y por último, el hecho de que el mundo comienza de una u otra manera a prepararse a una etapa en la que no va a consumir más petróleo y derivados de petróleo. Como les decía, mencionándole a este ministro de Arabia Saudita, Sheikh Zaki Yamani, el petróleo se va a acabar antes de que se acabe el petróleo. Vamos a dejar de consumir petróleo. Y ya hay señales claras y las empresas transnacionales están ya trabajando en eso. Hay empresas que dicen que ya para el año 2035, por razones de demanda, no solo porque ya se acaba el petróleo físicamente o porque no se puede contaminar más, por razones de demanda comienza a disminuir el consumo de petróleo. Esa es entonces una de las reflexiones, y aquí tienen ustedes una lámina donde pueden ir viendo cómo se perfila la intensidad energética. Claro, aumenta el consumo de energía, pero hay una tendencia decreciente en la intensidad energética. En ese contexto ya entonces llegamos a lo final. La primera pregunta que se ha formulado acá, que lo dijo con claridad: ¿para qué, para quién y cómo se produce la energía? Más y más energía para seguir explotando minerales. En el caso del Perú hay suficiente generación de electricidad, con lo que ya tienen podrían autoabastecerse sin necesidad de ampliar más si no ampliaran la frontera minera. Muchas veces se explota más recursos minerales en base a una mayor demanda de electricidad. El Perú y Bolivia en particular se han vuelto países subsidiarios de Brasil, grandes represas hidroeléctricas para llevar electricidad a Brasil para que pueda ampliar la producción de minerales, la extracción de minerales. ¿Cómo se llama? El Belo Monte, la planta esa de Belo Monte en la onda larga del Xingu, que es una de las grandes represas hidroeléctricas, es para sacar energía eléctrica con el fin de extraer cada vez más mineral de hierro, que es exportado a China y luego regresa en forma de rieles o de maquinaria para el Brasil, que va perdiendo su industria. Entonces, primera pregunta que hay que hacer en este campo. Segundo tema importante, hay que abordar el tema de la oferta, de la demanda, del transporte, la distribución y el uso eficiente de energía. Adelanto una respuesta a una pregunta que a veces me formulan: ¿cuál es la fuente de energía que deberíamos desarrollar? Esta última, el uso eficiente de energía. El desperdicio de energía es impresionante en los países del norte y en los países del sur, ¿ya? Incluso en las formas en que organizamos la arquitectura, ¿ya? Nuestra arquitectura está pensada de tal manera que para que podamos vivir necesitamos grandes generadores para que funcionen los aire acondicionados. Entonces, esta es una realidad que hay que asumir. La energía no es una simple mercancía. La energía tenemos que verla como un bien común y como un derecho. Tenemos que ir dando paso a una desmercantilización de la energía. La energía no puede ser un mecanismo de acumulación. En nuestro país, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 12 se dice que el agua es un derecho humano fundamental. El artículo 318, que se prohíbe toda forma de privatización del agua. Ahí está ya en la Constitución. Otra cosa es que el gobierno no lo cumpla, que no respete absolutamente nada de eso. Pero las posibilidades de caminar en ese sentido están dadas. Y eso me parece a mí que es clave y fundamental el tema de las transiciones. El gran reto aquí es cómo cambiamos esta lógica, ¿ya? Si seguimos como estamos, seguiremos agotando las capacidades de la tierra. De hecho, este instante ya estamos demandando capacidades de tierra y media, o sea que estamos comiéndonos ya la tierra. ¿Cómo nos volvemos insustentables?